Hola chicas, buenas tardes. Espero que todas se encuentren bien. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, que es el tema 3.2, que son los evangelios. Antes hacemos la oración para pedir por la lluvia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, en quien vivimos, nos movemos y existimos, concédenos copiosa lluvia, a fin de que, ayudados suficientemente con los auxilios presentes, suspiremos con más confianza por los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, nuestros campos parecen desiertos y la desolación se ve por todos lados. Nuestras almas, como la tierra, esperan con ansia tus bendiciones. Padre misericordioso, tú prometiste escuchar la plegaria del que te pide con fe. ¿Permitirás que tus hijos sufran hambre y escasez? Para que no falte el pan de cada día, envíanos, Señor, la bendición de la lluvia. Señor, envía desde el cielo la lluvia sobre nuestros campos para fecundarlos y sobre nuestras ciudades para calmar nuestra sed y así remediar múltiples necesidades. Te lo pedimos, Padre amoroso, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a leer el objetivo de este tema, que es comprender que el Evangelio es la síntesis de la doctrina de Cristo y conociéndolo podemos hacerlo vida y proclamar la buena nueva. Esta es la introducción. 2 seminaristas asistieron a un retiro de iniciación de la renovación carismática. Regresaron tan felices que fueron inmediatamente con el rector a contarle todo lo que habían vivido. Aquel hombre los veía con desconfianza, pero los escuchó con atención y respeto. De pronto uno de ellos, con cierta imprudencia, le dijo: Padre, ¿no quiere que oremos en estos momentos por usted para que reciba al Espíritu Santo? Él contestó: El Espíritu Santo ya lo recibí cuando me bautizaron. Luego me lo volvieron a infundir el día de mi confirmación y además el día de mi ordenación sacerdotal. Después de unos segundos de tenso silencio, el otro seminarista añadió: Entonces, ¿no podríamos orar para que se le note? Lo mismo sucede con los que no conocen de cerca a Cristo. A veces no se nota su alegría ni que están convencidos de poseer la buena nueva. Por medio del Evangelio, Jesús resucitado a través del Espíritu Santo nos sigue dando pruebas de que está vivo y que vivifica a los que creen en su nombre. Fíjense que, por ejemplo, esta historia, pues venían los 2 seminaristas, ¿verdad? De un retiro y pues ellos venían muy contentos, llenos del Espíritu Santo. Entonces, cuando ven al rector, pues le preguntan, ¿verdad? Que si pueden orar para él recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que él les contesta? Pues yo ya lo recibí desde hace mucho, ¿verdad? En mi bautismo, con mi confirmación y en mi orden sacerdotal. Y luego le dicen, bueno, pues si podemos orar para que se le note, porque pues esa es una cosa muy distintiva que debemos de tener los cristianos, de que de verdad se debe de notar que el Espíritu Santo está sobre nosotros o está dentro de nosotros desde el momento en que tenemos fe, en que tenemos confianza en Dios, en que estamos seguros de un día tener la vida eterna. Entonces, no nada más es de decirlo, es también de que se nos note, ¿verdad? Y pues bueno, este tema es el 3.2, que son los evangelios. Y pues bueno, en los evangelios todas sabemos que pues vamos a hablar sobre la vida de Jesús, o nos hablan sobre la vida de Jesús. La palabra evangelio es una palabra griega que significa buena noticia. En el Antiguo Testamento, la buena noticia era, pues por ejemplo, cuando los judíos estaban esclavizados en Egipto, pues la buena noticia era que iban a salir de ahí. El mensaje de la liberación, el mensaje de consolación también, cuando se acuerdan cuando los destierran y que se los llevan a Babilonia, también esa era la buena noticia para ellos en ese momento, que era un mensaje de consolación, el perdón de los pecados, todos esos mensajes se les consideraba esa buena noticia. En el Nuevo Testamento, pues la buena noticia es que ya Jesús es el Hijo de Dios y que nos viene a traer el reino del Padre en esta tierra. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos cuál fue la buena noticia y para el Nuevo Testamento ya cambia radicalmente porque todo lo que se esperaba en el Antiguo Testamento ya se cumple en el Nuevo Testamento. A la buena noticia también se le llama querigma.
Esta querigma ya es una palabra que está agarrando ahorita mucho auge porque inclusive hay retiros que le llaman querigma, ¿verdad? Que para nosotros es como el primer anuncio. Cuando una persona está completamente en ceros y recibe el primer anuncio de la palabra de Dios, pues ese es el querigma, ¿verdad? El primer anuncio. Se llama querigma porque esa palabra proviene de los keris y keris eran las personas que llevaban los mensajes de los reyes, de un rey a otro rey. A esas personas que llevaban ese mensaje se les llamaba keris y el anuncio o el mensaje se le llamaba querigma. Entonces pues de ahí viene la palabra querigma y que pues aún en nuestros tiempos se sigue usando. Eh, Dice, con Jesús la buena noticia es el advenimiento del reino de Dios, que llega con él, el Hijo de Dios, y a través de él nos hacemos hijos adoptivos del Padre. Esa es la buena noticia para nosotros en el Nuevo Testamento, de que ya Jesús llega a este mundo, que por medio de él nosotros nos hacemos también hijos adoptivos de Dios. Esa es la buena noticia. Ahora, ¿cómo surgen los evangelios? Eh, en los tiempos de la iglesia primitiva, vamos a imaginarnos cuando Jesús estaba predicando. Jesús enseña a sus apóstoles, empiezan los apóstoles a fijarse en lo que Jesús hace, en lo que Jesús dice, y no era de que, ay, voy a ponerme a anotar qué es lo que está diciendo y esas cosas. No, solamente ellos aprendían de Jesús de una manera oral. Entonces, Jesús muere, resucita y asciende al cielo. Entonces, ¿de qué se encargan los apóstoles? Pues de predicar precisamente lo que Jesús había hecho. Entonces, los evangelios fueron escritos entre el 50 y el 60 después de Cristo. Entonces, primero se empezó a extender la palabra o extender la noticia de manera oral, ¿verdad? De cómo los apóstoles fueron predicando la palabra, fueron predicando qué era lo que Jesús hacía. Y entonces vemos cómo en la predicación primero fue oral. Después, al pasar el tiempo, pues los apóstoles se dan cuenta de que va a llegar un momento en que ellos ya no van a estar y cómo se iba a seguir pues promoviendo o anunciando todo lo que Jesús había hecho. Entonces ellos se proponen pues a escribir todo lo que Jesús había hecho y había dicho para que quedara pues algún testimonio, ¿verdad? De lo que Jesús había hecho. Dice, en los tiempos de la iglesia primitiva se tuvo la necesidad de hablar no solo de la muerte y resurrección de Cristo, sino también de lo que había hecho. O sea, no solamente se hablaba de que había muerto y había resucitado, sino de que cómo empezó su predicación, qué era lo que hacía y qué era lo que decía. Su vida, sus obras, sus milagros, sus predicaciones, sus parábolas, todo a la luz de la victoria de la resurrección. Es muy diferente cuando, imagínense los apóstoles que empiezan a predicar todavía sin saber que Jesús iba a resucitar, pero ya después cuando Jesús muere y resucita, entonces la manera de que ellos tenían de predicar ya agarraba otro auge, ya agarraba otra manera, otro entusiasmo, porque ya sabían qué era lo que había pasado con Cristo, de que había resucitado. Por eso dice, sus parábolas, todo a la luz de la victoria de la resurrección. O sea, hizo esto y esto y esto, pero resucitó. Entonces, y resucitó y lo hizo por nosotros y como Él lo hizo, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces ya su ánimo, su esperanza, pues era mayor. Dice, así se fue formando por tradición la vida de Jesús. Más tarde lo empiezan a poner por escrito. Los primeros 4 libros del Nuevo Testamento pues se llaman evangelios, porque en ellos se nos transmite el evangelio que predicaban los apóstoles. No es que haya varias buenas noticias, o sea, no es de que haya 4 evangelios, se les llama así porque cada uno de ellos habla sobre la vida de Jesús y nos da la buena noticia, cada quien a su manera, pero realmente evangelio solamente hay uno. Nada más que cada libro pues es como un evangelio que se platica o se cuenta dependiendo de quién nos lo esté contando. Por ejemplo, nosotras podemos estar viviendo ahorita la pandemia. Y quizás fulana y mangana 4, 5, 6, 7 están poniendo por escrito lo que están viviendo, pero cada quien lo va a escribir dependiendo de lo que esté viviendo ella
¿verdad? Entonces va a ser muy diferente lo que escribe Panchita a lo que escribe Lupita o a lo que escribe Toñita. Va a ser muy diferente porque sus vivencias son diferentes. Es lo mismo que pasa con los evangelios. Están platicando una sola vida, una sola buena noticia con respecto a Jesús, pero cada quien a su manera. Cada quien lo que vivió, lo que descubrió, lo que investigó. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos del Evangelio de San Lucas y decíamos que San Lucas había sido alguien que había investigado, porque él no fue apóstol. Entonces, él investigó si todo lo que él sabía o lo que le habían dicho era verdad. Entonces así lo escriben pues cada uno de ellos, ¿verdad? Por eso vamos a ver algunas diferencias en cómo fueron escritos. Ahora también ahí hay que ver para quiénes fueron escritos. O sea, San Lucas a quién se lo quiso escribir, San Marcos a quién se lo quiso escribir, San Juan a quién se lo escribía, a quién estaba dedicado su evangelio. Porque algunos fueron a los cristianos, otro fue a los judíos, otros a los paganos. Entonces cada quien tenía destinatarios diferentes. Entonces también por eso la manera de escribir de cada uno pues es diferente.